Bienvenidos a una nueva sesión trabajando con QGIS. En esta ocasión reclasificaremos una imagen raster, ya sea en modelos de elevación digital, en variables derivadas como la pendiente o en imágenes satelitales. Es necesario definir clases, pero los datos muchas veces representan superficies con datos continuos, por lo que es necesario establecer umbrales que delimitan una determinada clase. Para ello usaremos los métodos implementados en QGIS mediante la caja de herramientas de procesos. Exploraremos el método implementado en QGIS y el de GRASS. Para ello, primero nos aseguraremos de que la caja de herramientas de procesos está activa. Para ello vamos a ir al menú superior, a la parte de complementos. Vamos a ir a administrar e instalar complementos y vamos a verificar que esté en este caso activada la herramienta Processing. Podemos activarla, desactivarla, en este caso me da un pequeño error, pero ya está activa. Vamos a cerrar, vamos a encontrarla en la parte superior, en las herramientas y botones. Vamos a dar clic y efectivamente se nos despliega la caja de herramientas de procesos en la parte derecha. Ahora bien, vamos a trabajar con nuestros datos. En este caso voy a utilizar dos sets de datos. El primero corresponde a un modelo o una variable derivada de pendientes y vamos a trabajar con un segundo set de datos que corresponde al conocido NDVI, un índice normalizado de vegetación. Vamos con los datos de pendiente. Vamos a utilizar primero en la caja de herramientas los métodos nativos de QGIS. Para ello vamos a ir a la sección de análisis raster y podemos buscar en este caso la parte de reclasificación. Tenemos reclasificar por capa y reclasificar por tabla. En este caso vamos a trabajar la reclasificación por tabla. Vamos a hacer un doble clic, se despliega una ventana y aquí tenemos los parámetros necesarios para poder realizar nuestra clasificación. La capa raster de entrada tenemos que seleccionar, en este caso, la que nosotros vayamos a trabajar. Por defecto, como estaba seleccionada pendiente, nos aparece, pero siempre hay que tener cuidado de seleccionar la capa de entrada adecuada. Número de bandas, en este caso solo vamos a tener una. En la tabla de reclasificación vamos a hacer clic en este botón con los tres puntitos y vamos a proceder a ingresar los parámetros para nuestra reclasificación. En este caso nosotros vamos a añadir filas, tantas filas como sea necesario para la definición de nuestras clases. En este caso, nosotros podríamos investigar qué datos tiene nuestro archivo dependiente y aquí vemos que tenemos el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 72 y aquí nos muestra el número de decimales. Normalmente cuando trabajamos con datos en tipo float 32, pues vamos a tener un número mayor de decimales que los que nos muestra en este caso en la etiqueta como tal. Pero bueno, vamos a trabajar, entonces el valor mínimo va a ser un valor de 0, un valor máximo, nosotros lo podemos definir a lo mejor un 15 y esto va a tener una etiqueta de 1. Vamos a proceder a añadir una nueva fila. En este caso tenemos el valor mínimo, lo definimos como 15. Si tomamos en cuenta el número de decimales que tenemos acá, por lo menos deberíamos ingresar 6. Normalmente tenemos que ingresar 15 valores. Vamos a probar con los 6. Y el siguiente umbral máximo lo podemos definir a lo mejor a un 25%. Esto sería la clase 2. Vamos a una clase 3.
Bueno, muy importante va a ser el separador decimal que nosotros pongamos. En este caso nos indica justamente que es la coma. Podemos seguir trabajando. Y vamos a añadir una cuarta fila. Y como vemos que el valor máximo llega a cerca de 73, vamos a colocar directamente 73 y esto va a ser la clase 4. Una vez que nosotros hemos definido de manera adecuada nuestra tabla de reclasificación con valores mínimo, máximo y la etiqueta o valor que vamos a presentar, vamos a proceder en el botón aceptar. Lo siguiente va a ser ¿dónde vamos a guardar nuestro archivo reclasificado? En este caso lo voy a correr como un archivo temporal y lo voy a ejecutar. Bueno, aquí ya me indica que el valor inválido en este caso porque nosotros tenemos el separador decimal como una coma. Vamos a proceder a cambiarlos. Vamos a cambiar en este caso los valores o el separador en este caso. Vamos a reemplazar la coma por el punto. Vamos nuevamente a aceptar y nuevamente vamos a ejecutar. En este caso ya se ha ejecutado nuestro algoritmo y tenemos nuevamente un raster reclasificado. Podemos desplegar. Aquí nosotros tenemos los valores que van de 0 a 4 y ahora me interesa en este caso modificar la simbología. Vamos al tipo de renderizador. Como vemos, existen varios tipos de renderizador. En este caso, vamos a escoger el que dice valores en paleta único y vamos a proceder a clasificar. En este caso, ya nos presenta los valores que nosotros vamos a obtener. Bueno, en este caso vamos a tener unos valores que superaron al valor máximo registrado, en este caso, que llegan a 75. Vamos a proceder a eliminarlos o podríamos hacer nuevamente una reclasificación. Bueno, en este caso los voy a eliminar para quedarme únicamente con las 4 clases que habíamos definido al inicio. Vamos a aplicar y vamos a aceptar. Nosotros podríamos cambiar, en este caso, los colores que van a representar a cada una de nuestras clases. Y bueno, de esta manera hemos ejecutado el primer algoritmo proveniente de QGIS que corresponde a clasificar por tabla. Ahora vamos a proceder a utilizar un segundo algoritmo, pero en este caso proveniente desde GRASS. Vamos a ir a GRASS, vamos a desplegar las herramientas de raster y vamos a buscar un método que nos sirva en este caso para poder realizar la reclasificación. Tenemos r.reclass. Lo vamos a ejecutar y en este caso ya me aparece eh, el cuadro de parámetros para que yo pueda ingresarlos. Como siempre, es necesario que nosotros seleccionemos el archivo que vamos a utilizar de entrada. En este caso vamos a utilizar pendiente. Y aquí nos indica pues que nosotros tenemos que colocar un archivo que me permita hacer la clasificación. Bueno, podemos proceder. En este caso vamos a hacer que tenía ya un archivo listo para la reclasificación.
En este caso, nosotros podemos ver que están definidas los valores mínimo, ¿sí? La palabra reservada true me permite hacer un intervalo entre 0 y 15 y nosotros podríamos, en este caso, ubicarle una etiqueta. Voy a copiar estos valores y los vamos a pegar dentro de nuestra tabla de reglas de reclasificación. Bueno, nosotros podemos modificar estos valores. Como había indicado, vamos a tener en cuenta los números decimales y vamos a reclasificar. También voy a guardar este archivo de manera temporal. Si es que no existen errores, se va a ejecutar. Una vez que se ha ejecutado, en este caso, podemos cerrarlo y nosotros vamos a tener, en este caso, ya nuestro archivo reclasificado. Aquí lo podemos ver. Bueno, pese a que hemos colocado las etiquetas de manera adecuada, podemos ver que en este caso nos genera un archivo que tiene valores de 0 a 255, pero para ello lo que nosotros vamos a hacer pues es, en este caso vamos a ir a las propiedades, vamos a ir nuevamente a simbología, vamos a borrar todo y vamos nuevamente a clasificar. Y ahí vamos a poder observar que tenemos las clases que nosotros habíamos definido, desde la clase 1 hasta la clase 4. Y nosotros podríamos copiar, en este caso, la definición de nuestras etiquetas para cada uno de los datos. En este caso voy a modificar la primera. Sí, tenemos uno plano que iría aproximadamente desde 0 al 15%. Vamos a aplicar y vamos a aceptar. Y como podemos ver en este caso en nuestro archivo reclasificado, nosotros ya tenemos la etiqueta que habíamos aplicado. Un color que me representa, en este caso, la pendiente en grados, que iría, bueno, aquí está mal etiquetado, tenemos en porcentaje, pero nuestros datos estaban en grados, va de 0 a 15, y así vamos a ir definiendo todas nuestras clases. Bueno, eso sería en este caso con estos datos que vamos a trabajar para la parte de la pendiente. Bueno, ahora me interesa trabajar con la parte del NDVI que habíamos indicado al inicio. Me voy a ir a la capa y aquí nosotros ya tenemos una capa que hemos estimado previamente y que corresponde al índice normalizado de vegetación, conocido como NDVI en inglés. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener un archivo cuyos valores ideales van desde -1 hasta 1. Los valores negativos representan cuerpos de agua, valores muy cercanos a 0 representan suelo desnudo, y los valores positivos van a representar la vegetación que está en este caso o que contiene poco porcentaje de clorofila hasta que nos acercamos al valor ideal de 1 que sería la vegetación muy vigorosa. Bueno, ahora vamos entonces a proceder a hacer la reclasificación de nuestros datos, pero antes vamos a revisar qué valores tenemos, en este caso, valores mínimos y valores máximos. Como vemos aquí en el etiquetado, se nos muestra 6 decimales. Si nosotros vamos a la propiedad, en este caso, de la capa de NDVI como tal, podemos ver que tiene muchos más valores. Pero podemos ir un poquito más atrás y en este caso vamos a ir a una de las bandas que habíamos utilizado. Esta es la banda del rojo, la banda 4 del satélite Sentinel-2 y vamos a ir pues a lo que serían sus propiedades. Podemos ver también sus valores mínimos y máximos.
y podemos utilizar a lo mejor un pequeño truquito por acá para poder ver cuáles son los valores que en realidad almacena. Como podemos contar acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tendríamos 16 decimales en este tipo de archivo, que sería un float 32 bits, que es lo que estamos utilizando. Entonces, ahora bien, vamos a volver a nuestro algoritmo, en este caso del análisis raster, de reclasificación por tabla. ¿Y cómo lo haríamos? Vamos, como siempre, a seleccionar nuestra capa de entrada, que sería el NDVI. Vamos a ir a la tabla de reclasificación y en esta tabla de reclasificación nosotros vamos a proceder a introducir nuestros valores mínimo, máximo y la etiqueta, en este caso el valor que vamos a colocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros revisamos, está desde menos 0.38, podemos poner los valores ideales, que sería de menos 1 hasta aproximadamente el 0. Esta sería nuestra primera clase. Luego nuestra segunda clase, que iría desde 0, como habíamos visto que tenemos 16 valores, pues vamos a tratar de introducirlos. ¿Ya? Y esto iría hasta aproximadamente un 0.2. Esta sería nuestra segunda clase. Si queremos ver todos los valores que hemos digitado, pues ahí están 15 ceros y un 1 para ir, en este caso, desde 0.000000001 a 0.2. Vamos a añadir la siguiente clase, sería de 0.2. Vamos a ponerle aproximadamente un 0.4. Esta sería nuestra tercera clase. Y vamos a añadir una cuarta clase que iría hasta el valor de 1 y sería la clase 4. Una vez que ya hemos definido todas nuestras clases con el valor mínimo, el valor máximo y el valor o etiqueta, en este caso, que va a adoptar nuestro archivo raster, vamos a proceder a aceptar. Y vamos, en este caso, a guardar nuestro archivo reclasificado. También lo voy a correr como un archivo temporal. Vamos a ejecutarlo. Bueno, parece que por aquí hemos puesto una coma. Efectivamente, al inicio, en vez del separador decimal de poner un punto, habíamos puesto una coma. Lo corregimos y nuevamente vamos a correr nuestro algoritmo. Y en este caso, una vez que se ha ejecutado, procedemos a verificarlo. Y aquí está ya nuestro resultado, un raster reclasificado del NDVI. Una vez que me aseguro que ya tenemos eso, voy a proceder a cerrarlo. Vamos a cambiar la simbología. Vamos a presentar valores en paleta únicos. Vamos a clasificar y ahí tenemos nuestros valores. Es lo que podemos hacer. Podemos cambiar, en este caso, los colores. Vamos a definir un color azul. Se supone que por teoría nuestros valores negativos iban a corresponder a cuerpos de agua. Luego podríamos afinar nuestra reclasificación, pero por el momento vamos a trabajarla así. Estos valores correspondían a suelo desnudo, donde la vegetación pues prácticamente es inexistente. Tenemos una vegetación que en este caso está con un más o menos vigorosa y la vegetación que estaría en este caso muy vigorosa. Vamos a desactivar y como podemos ver ahí efectivamente hemos podido realizar nuestra reclasificación. Aproximadamente en la parte azul
según la teoría, corresponde a los cuerpos de agua. Podemos ver que algunas secciones, en este caso del asfalto de la ciudad, con valores muy cercanos a cero, negativos, también ha sido, en este caso, tomada como si fuera un cuerpo de agua. Y tenemos la presencia del suelo desnudo, donde los valores del NDVI son muy cercanos a cero, pero son positivos. Y luego, donde estaríamos con al menos dos tipos de vegetación, una que no es tan vigorosa y una que es más vigorosa. En este caso podemos ver lo que sería la sección de Catamayo. Bajo riego, los cañaverales pues se ven como vegetación muy vigorosa, que se confunde en este caso con la parte de lo que sería el bosque en en las cordilleras alrededor de la ciudad de Loja. Bueno, con esto terminaríamos nuestro tutorial de reclasificación de imágenes raster. Como habíamos visto, es necesario que nosotros veamos cuáles son los valores, en este caso, que tiene nuestra imagen raster. También que nos fijemos en el tipo de archivo que estamos manejando. Si es que es, en este caso, un FLOAT 32, habíamos visto que tienen pues 16 decimales, entonces esto es necesario que se tome en cuenta. Y también habíamos tenido algunos errores al momento de introducir nuestro separador decimal, según la configuración que tengamos en la computadora y la que use el sistema, pues en unos casos está como coma, en otros está como punto. En nuestro caso específico habíamos visto que al introducir la coma nos da un error, así es que se había procedido a cambiarlo por el punto. Eso sería todo por el momento. Nos vemos pronto.